Hola, si estás viendo este video es porque posiblemente has escuchado sobre Jesús. Pero, ¿conoces todos los beneficios y lo que implicó su sacrificio? Hoy aprenderás acerca de la obra de Cristo en la cruz. Para empezar, conozcamos un poco de historia. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel presentaba un animal en sacrificio como símbolo de su vida derramada, entregada por el pecado que había en medio de ellos. A este suceso se le conoce como expiación. A través de este acto se quitaba el pecado o la contaminación del pueblo. En otras palabras, se eliminaba el impedimento que tenía el pueblo para recibir la bendición de Dios. La ley exigía que por causa del pecado y para que éste no se extendiera y contaminara todo el pueblo, el culpable del pecado debía morir. Así que las ofrendas presentadas para la expiación eran la manera que el pueblo tenía de representar la muerte y limpieza del pecado. Pero a través de la expiación no se podía quitar el pecado en sí. Entonces, ¿cómo podría el pueblo de Israel quitar realmente el pecado? A pesar de presentar sus ofrendas, el pueblo seguía siendo esclavo del pecado, pues sus corazones eran dominados por sus deseos. Así que quebrantaron la ley de Dios y se alejaron de él. En medio de este caos, Dios provee un sacrificio, el cual fue hecho una vez y para siempre. Jesús, el Mesías, el único que no transgredió la ley y era puro de corazón, fue ofrecido en sacrificio. Su sangre fue derramada, así como se realizaba con los animales en el Antiguo Testamento. Se realizó una expiación, pero lo que Jesús hizo no fue solo quitar el pecado o la contaminación del pueblo. Jesús nos redimió. La redención es la liberación mediante el pago de un precio. Durante la época de Jesús, la redención se realizaba cuando alguien pagaba para que dejaran en libertad a uno que estaba vendido, es decir, para rescatarlo. Esto fue lo que hizo Jesús en realidad. No solo derramó su sangre como sacrificio para limpiar el pecado, sino que también hizo libre al pueblo porque era esclavo de sus deseos. ¿Has sido esclavo de tus deseos? Te tengo buenas noticias. El sacrificio de Jesús no aplicó solo para su pueblo. Hoy, tú y yo tenemos acceso a esa redención. Somos redimidos del poder del diablo, del poder del pecado y por ende del poder de la muerte que hay por consecuencia del pecado. Era necesario un sacrificio por los pecados. Cada persona debía hacer un sacrificio para limpiar su pecado o morir. Pero Jesús, por amor, se entregó a Él mismo como sacrificio para que se cumpliera la ley y hacernos libres del castigo del pecado. Hubo una sustitución. Cristo tomó el lugar de nosotros, que éramos pecadores, y murió así, pagando la pena del pecado que nosotros merecíamos. Ahora, Cristo no solo tomó nuestro castigo, sino que nos entregó sus bendiciones. ¿Cuál es el paso a seguir? El pecado nos aleja de Dios. Crea una barrera que nos impide acercarnos al Padre. Pero Jesús, a través de su sacrificio, rompió este muro y ahora nos permite acercarnos al Creador. Esto es reconciliación, el establecimiento de la amistad del hombre con Dios, pues entre ambos reinaba la enemistad. Reconciliación es la traducción del sustantivo katalaye en griego, que significa intercambio. Como en cuestión de dinero se cambian las monedas de un mismo valor, también se refiere al acto de ajustar una diferencia. A través de esta reconciliación llega la propiciación, que significa aplacar o apaciguar la ira de Dios. Así, la muerte de Cristo es el fundamento por el cual Dios nos puede mirar con favor y amistad. Ahora que nos hemos reconciliado con Dios a través del sacrificio de Jesús, somos justificados. La justificación es el acto soberano de Dios por el que se declara una persona tan justa como Jesús ante Dios mismo por haber creído en su Hijo. El sacrificio de Jesús nos limpia, nos libera, nos bendice, nos reconcilia y nos justifica. ¿No te parece increíble? Lo único que debes hacer es creer en Jesús y aceptar todo lo que su obra en la cruz tiene para ti.